En esta ocasión queremos compartir con ustedes nuestro proyecto Agromatic, el cual trata de articular las matemáticas con las áreas agropecuarias a través de las TICs. Vamos a trabajar funciones lineales y para ello hemos escogido el tema de germinación. En este caso hemos escogido también la lechuga batavia, lo cual nos dice según la tabla de Corpo Inca que por 1 gramo de lechuga hay 800 a 900 semillas. Estoy hablando de los gramos que uno compra o adquiere para lo que son las semillas para germinar. También nos muestra la distancia entre hileras y la distancia entre plantas, que más adelante vamos a trabajar con ellas. Y vamos a usar 800 semillas por gramo para nuestros cálculos. Para poder graficar desarrollamos una tabla, la cual nos dice que por 1 gramo hay 800 semillas, por 2 hay 1600 y así consecutivamente. Como se pueden dar cuenta, siempre hay una característica que identifica a esa tabla, que es que siempre aumenta en 800. Por tanto, el número de semillas es 800 por el peso en gramos de las mismas, lo que nos define la función y de f de x igual a 800 por x, donde x, como les acaba de decir, es el peso en gramos de las mismas, lo cual lo podemos obtener con una gramera pesando las semillas o simplemente en el empaque leyendo cuántos gramos hemos adquirido. Podemos corroborar, por 4 gramos tendríamos 3200 semillas. Al graficar esto nos da lo siguiente: tenemos que las semillas por gramo van a estar en nuestro eje X, es decir que sería nuestra variable independiente, y el número o cantidad de semillas estarían en el eje Y, nuestra variable dependiente. La función, como les decía anteriormente, está definida por 800x. En este ejemplo, para 7 gramos tendríamos 5600 semillas. Nuestra función es lineal y también se convierte en una herramienta para no tener que hacer cálculos, porque directamente de la gráfica puedo obtener cuántas semillas tengo por gramos. Ahora bien, tenemos que en la institución educativa se hace una recomendación: cada vez que vayamos a sembrar las semillas, utilicemos dos semillas por planta. Entonces nos da la siguiente tabla: por una planta tendríamos 2 semillas, por 2 plantas tendríamos 4 semillas. Siempre la proporción es de a 2. Entonces, por una planta, 2 semillas, tal como se ve en la tabla. Por eso nuestra función en este caso es el número de semillas es igual a 2 veces las plantas, donde X va a ser el número de plantas que se van a cultivar y Y en este caso van a ser el número de semillas. Ahora lo que queremos es graficar esta última y por tanto nos vamos a GeoGebra. Esperamos que nos cargue. Es un software gratuito que podemos instalar sin ningún problema por licencias o algo de esa cuestión. Maximizamos y ingresamos nuestra función, que es 2x. Simplemente digitamos 2 y después el x y damos enter. Ya tenemos nuestra gráfica, pero queremos que tenga la cuadrícula y para que nos pueda mostrar los datos de una manera más detallada. Para ello vamos a vista gráfica o propiedades del objeto y organizamos en preferencias los ejes. Por tanto, el eje X va a comenzar en -1 y el eje Y va a terminar en 20 para poder tener como una 22, para poder tener como un rango. Y el eje Y vamos a comenzar en un valor negativo para que nos dé espacio para copiar la leyenda, y lo vamos a terminar también en un valor más grande que el de X, ya que el eje Y es 2 veces el eje X. Organizamos también nuestros ejes para que las distancias sean de acuerdo a la proporción. El eje Y lo vamos a colocar una distancia igual a 2, ahí no está, pero entonces borramos ese y se la copiamos. Y la cuadrícula también para que nos la muestre y que coincida con las mismas divisiones que hemos hecho en los ejes. De esta manera tenemos nuestra gráfica justo con las cuadrículas, con las líneas que interceptan la gráfica, que interceptan la recta que hemos hecho. Esa recta la vamos a engrosar un poco más en estilo, le vamos a cambiar el color por uno solito y ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a insertar las diferentes leyendas que deben estar en los ejes. En el eje Y estaría semillas o número de semillas, y en el eje X tendríamos número de plantas. O sea que, como les decía ahorita, el número de semillas depende del número de plantas que vamos a sembrar.
variable independiente, número de plantas, variable independiente, número de semillas. Colocamos nuestras leyendas, vemos que ahí no nos da espacio para poder colocarlas, por tanto volvemos a organizar el eje Y y lo colocamos que comience en un valor un poco un poco menor, y ahí ya nos da espacio. Colocamos el título de la gráfica, la cual va a ser también la vamos a insertar con insertar texto. Colocamos el texto que necesitamos para ubicar. Número de semillas versus número de plantas o versus plantas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de semillas de lechuga, ya que hay otros tipos de plantas que solamente requieren de una sola semilla, o otras plantas que requieren de 2 o 3 o más semillas. En este caso estamos hablando de la lechuga, entonces vamos a utilizar solamente 2. Le organizamos las propiedades en texto, le colocamos un tamaño más grande, también le cambiamos el color. Le damos, apenas tengamos todo bien, le damos OK o simplemente cerramos. Ya tenemos nuestro título, vamos a copiar la función, la misma también la vamos a agrandar dando clic derecho sobre ella y en propiedades. Cambiamos el tamaño del texto a grande, damos cerrar, ya tenemos ahí nuestra función. También le vamos a cambiar el tamaño a las leyendas o rótulos de los ejes. En esta misma ventana le vamos a cambiar el tamaño del texto 2, que corresponde al que está en el eje X, mediano, y le damos OK o cerrar. Ya tenemos nuestra gráfica, la vamos a copiar al portapapeles para poderla exportar a PowerPoint, a la presentación que estamos desarrollando. Ahí tenemos nuestra gráfica, la cual, como decía anteriormente, al imprimirlas tendremos una herramienta valiosa para poder evitar hacer cálculos, aunque también con estas gráficas podemos analizar y obtener la fórmula que necesitamos.